algún integrante de la pareja le diga al otro, está bien, no arreglaba, te voy a denunciar que me pegaste. Sí. ¿Sí? Que en tal cosa. Y es falso. Ahora hay una línea, parece ser impulsada desde el Ministerio de Justicia de la Nación, Así es. que dice que las falsas denuncias de violencia de género van a ser ahora en el nuevo Código Penal. Sí. Castigadas en el nuevo Código Penal. Explique usted, doctor, qué sabe. Bueno, como vos anticipaste, hay manifestaciones del Ministro de Justicia de la Nación en relación con la reformulación del Código Penal y el Código Procesal Penal que se está aparentemente por presentar como proyecto, vinculándose, entre otras cosas, ¿no?, a las agravantes que pueden significar la falsa denuncia basada en violencia de género. Ante preguntas periodísticas, el ministro salió a aclarar de que incluía dentro de ese proyecto como circunstancia que incrementa la pena el hecho de haber formulado una denuncia de género, dice él, pero es de violencia de género que no tenga asidero real, es decir, que sea una denuncia falsa. Una denuncia falsa, exacto. Ante estas manifestaciones, lo primero que me gustaría poner a consideración del público es que en realidad la falsa denuncia como tal ya es un delito que está tipificado, es decir, sea una denuncia de violencia de género o sea una denuncia de cualquier otro delito, la denuncia como tal, sin basamento real, es penalizada, es castigada por el Código Penal y también factible de ser, digamos, los daños que produce son factibles de ser reclamados por la vía civil. Hoy en día. Lo que plantea el ministro aparentemente es que esto incrementaría la pena cuando se trate de una denuncia que esté asentada en cuestiones de género, es decir, violencia intrafamiliar, por ejemplo. Entonces, cuando hay una denuncia de esas características, nosotros sabemos que hay un montón de denuncias vinculadas con la violencia de género y alguna que otra puede no condecir con los hechos reales. Ha sucedido, de hecho, en la jurisprudencia. Entonces, estas situaciones que generan graves daños para las personas que padecen la denuncia injustamente serían contempladas además, como decía, como un agravante, es decir, tratando de penalizar de manera más severa esas circunstancias que se están planteando fácticamente. Eso obviamente va a depender de la reforma. Sí, va a depender de cómo, cuando se presente el proyecto, el trámite legislativo que tenga, cómo queda redactado, plasmado finalmente. Exactamente, cómo finalmente. Pero es plasmado. Una línea de pensamiento, me parece, distinta a la que venía prevaleciendo en el ámbito de la justicia. Exactamente, es una línea de pensamiento distinta, una corriente distinta de pensamiento penal, si se quiere, o de filosofía penal. ¿Tu opinión personal cómo es? Me parece razonable, digamos, no me parece que agregue nada más a lo que hoy tenemos como... la falsa denuncia está penada. Está penada, es decir, en realidad lo que uno tendría que ajustar es cómo es la respuesta judicial ante situaciones en las cuales pueda efectivamente comprobarse que la denuncia era falsa. Yo voy a ejemplificar situaciones que conocí de cerca, digamos, por patrocinar. Imagínense una persona en que se separa de su mujer, que tienen hijos menores de edad, hijos chicos, y la separación o la crisis de esa familia es tan, digamos, tan enorme, por decirlo de algún modo, que uno de los integrantes de la pareja denuncia al otro en el fuero penal como que ejerció actos de abuso sexual contra sus hijos, a los efectos de que eso repercuta en la faz civil. Y obviamente el juez de familia ante esas circunstancias lo primero que hace es tomar una medida cautelar donde dispone que no puede tener contacto con los hijos. Claro. De manera tal de que ese contacto se ve interrumpido por disposición judicial hasta tanto en sede penal nosotros podamos acreditar que la persona efectivamente no cometió ninguno de esos delitos, ni siquiera en grado de tentativa. Para que esto suceda puede pasar 1 o 2 años, es decir, puede pasar mucho tiempo desde que se formula la denuncia, mientras tanto vos ves pasar la vida, ves que tus hijos se van haciendo grandes, no puedes tener contacto con ellos de ninguna especie, es decir, ni contacto físico, ni telemático, de manera tal de que el daño que la falsa denuncia produce en ese caso en particular que estoy mencionando es también inconmensurable. Claro. Es decir, no se trata solamente de un daño económico,
porque nosotros imaginemos que la situación dañosa es como si fuera una bomba atómica, como una bomba que se tira que produce una onda expansiva. Sí. Y esa onda expansiva, que serían los daños en este caso, repercuten en todos los aspectos de la vida del denunciado falsamente, porque no solamente afecta el vínculo con los hijos, sino también, por supuesto, en su faceta psíquica, en su ánimo, en su modo de estar, y lo cual repercute también económicamente en su trabajo. Y demás, digamos. Hoy en día con las redes sociales mucho más, con lo cual... En estos casos, la respuesta del falsamente denunciado puede ser, o es una denuncia solo civil o también penal. De los dos aspectos. De los dos aspectos. Vos pensá que si nosotros podemos llegar a comprobar de que la denuncia es falsa, porque puede tratarse de una denuncia que tenga fundamento, que tenga asidero, pero que después se compruebe de que efectivamente el delito no se cometió, sí, o los actos no se cometieron con la intensidad que se denuncian. Bueno, ahí es discutible porque hay visos de veracidad que permiten tomar medidas de las características de las que estamos hablando. Ahora, cuando se comprueba que efectivamente una denuncia absolutamente infundada, desde el punto de vista penal, nosotros tenemos que saber de que se tipifica dentro de lo que se conoce como el delito de calumnias. La calumnia es la imputación falsa de la comisión de un delito, por la cual vos sos sometido a proceso penal, en el cual puede demostrarse quizás tu inocencia, pero para eso, vamos a hablar en criollo, te comiste el garrón de un proceso penal. Terminaste preso. Y terminaste preso, obviamente. Los amigos que tenían se fueron, tu nombre en las redes, claro. En los grupos de compraventa quedas escrachado como el peor de los villanos. Exactamente, entonces ese mote sin duda alguna, bueno, hemos conocido casos que llevaron inclusive al suicidio de la persona denunciada falsamente. Quiero aclarar que no todas las denuncias son falsas, en realidad un muy escaso margen de denuncias son falsas, pero cuando es falsa la denuncia, cuando se utiliza de manera dolosa el proceso judicial, digamos, a los efectos de conseguir justamente la destrucción del otro. Exacto. La justicia. Exacto. ¿Quién te quita, digamos, ese sinsabor, digamos? Claro. Entonces, vos ante esa situación tenés dos vías, como decía, la vía penal, la del delito de calumnias, y la vía civil por el resarcimiento de todos los daños y perjuicios que te irrogó esa falsa denuncia. En el ejemplo que yo daba anteriormente de la denuncia de abuso de los hijos, la falsa denuncia de abuso de los hijos, inclusive esto en la vía civil va a repercutir no solamente en la posible reparación de los daños y perjuicios que se le puede imponer a la persona que denunció falsamente, sino también en el plano de la responsabilidad parental puede llegar a implicar el cambio de cuidado personal. Léase la tenencia como se señalaba antes. Entonces vos decís, si una persona que tiene el cuidado de los hijos dolosamente denuncia al otro progenitor buscando justamente el efecto obstaculizador, esa falsa denuncia puede ser el puntapié inicial para que eventualmente el juez de familia disponga, no, estos chicos no pueden vivir con esta persona que no trepidó, no dudó un momento en imputar semejante delito al progenitor o a la progenitora. Entonces también puede, en el peor de los casos, en el caso más grave, digamos, repercutir en el cambio de tenencia, en el cambio de cuidado personal. Bien. ¿Es frecuente la falsa denuncia? La detectada, la vez. Por ejemplo. La falsa denuncia como imputación de delitos no es muy frecuente. O sea, hay situaciones, yo tuve casos, 2 o 3 casos en los cuales fueron muy lacerantes para la persona falsamente denunciada, y es un camino largo hasta que vos demostrás de que la persona efectivamente era totalmente inocente, con lo cual, aunque vos plantees una demanda de daños y perjuicios, después siempre queda mancillado el buen nombre y honor de esa persona, ¿no? No son muy frecuentes, las hay. Esta discusión se da mucho también en el plano de las denuncias por violencia de género. Sí. Es decir, me pegó, me hizo esto, lo que fuera. Como el proceso de violencia, o el proceso más bien de prevención contra la violencia, es un proceso rápido, es un proceso cautelar que prácticamente como mucho en 72 horas está resuelto, y todas las medidas que se toman, si bien no causan estado, son medidas que implican muchas veces la exclusión,
las prohibiciones de acercamiento, perimetrales, como se las conoce vulgarmente. En esos casos vos es muy difícil que puedas acreditar con un grado sumo de certeza de que la denuncia no tenía ningún tipo de fundamento, salvo que logres, como sucedió en algunos casos en la jurisprudencia nacional, en la cual vos dejaste acreditado con material fílmico de que efectivamente los hechos no sucedieron como se denunciaron. En redes sociales es muy frecuente ver estos videos de discusiones de parejas en los que la mujer les llega a decir: te voy a denunciar porque o por pegarme o por agredirme, y el hombre le revela, le dice: no, porque mirá, ya te estoy filmando para verme. Bueno, o sea, para protegerse. En ese caso, si no hay denuncia, porque a ver, ¿qué puede suceder en el caso ese? Claro. No digo que sean todos los casos, ¿no? Pero supongamos en ese caso, vos estás viendo un recorte de la realidad, que es el que te muestra el reel, que es el que te muestra el video. Claro. Quizás antes de ese video, sí, efectivamente sucedieron hechos de violencia, que, recordemos, no necesariamente tienen que ser hechos de violencia física. ¿Y qué puede ser prueba, entonces? Bueno, material fílmico puede ser una prueba. Ante una falsa denuncia. Bueno, para defenderse de eso, vos lo que tenés que plantear es, digamos, además de la prueba usual de, digamos, lo que podría ser... forense, digamos. Exactamente. Claro. Vos podés ofrecer prueba testimonial, fílmica, como decíamos, documental, aportar material que demuestre de que efectivamente los hechos que se denuncian no existieron o que no existieron en la interpretación que plantea el denunciante. Insisto, es muy evidente cuando esa prueba constituye o está constituida por material fílmico, porque vos ahí ves cómo fueron los hechos específicamente. Claro, el video es... En ese recorte, insisto. Y si hay foto y video. Y si hay foto y video, así como se suele decir también, como cuenta la leyenda. Exacto. Y en este caso, ¿cuál es, a ver, no sé si la jurisprudencia o la tendencia en los tribunales ante cuando el demandado retruca y dice es falso? O sea, ¿hay una ponderación de quién miente? En realidad no, porque está bien lo que preguntas, porque muchas veces te viene a ver el cliente y dice: mire, me excluyeron, es falsa la denuncia por esto y por esto. Bueno, si vos no tenés una prueba directa, la prueba indiciaria no te dice nada. Si vos no tenés una prueba directa, es muy difícil que el juez que toma una medida que es de carácter preventivo, cautelar, previa, por ejemplo, la exclusión del hogar, lo que tenés que saber es que la labor del juez, por dispositivo legal, no es determinar si la denunciante o el denunciante dicen la verdad. Solo tiene que tener verosimilitud de la denuncia. Es decir, tiene que tener visos de que puede ser verdad. Claro. Ante esa circunstancia, vamos a llamarle mal, por las dudas, el juez dice: dispongo la medida. A veces la propia denuncia no tiene visos de realidad, entonces se toman medidas alternativas. Vayan al psicólogo, traten de manejarse de manera mejor. Es decir, te mandan una serie de medidas que no implican llegar a la prohibición de acercamiento o a la exclusión eventualmente en el peor de los casos, porque la propia denuncia no tiene el viso de realidad que exige la norma como para tomar medidas más graves. Ahora bien, si se toman medidas más graves, no se toman en base a decir que fulano denunciado o fulana es culpable, sino que esta denuncia podría tener, por las dudas, dispongamos esta medida por un plazo razonable del tiempo y otra medida alternativa. Pero para te planteo el caso, ¿sí? Bueno, yo tengo otro caso también. Dale, avance con el suyo. Perdón, digo. No. En el streaming nos escribe un oyente y dice: ¿cómo se puede hacer si en 2022 fui denunciado por violencia de género falsa y hasta hoy, cuando un policía me pide mis datos en la calle, salta que tengo pedido de captura y tengo que explicar y mostrar que ya se demostró? En cámara Gesell mi hijo dijo la verdad, que fue al revés, dice, pero quedó todo ahí nomás, y el que hasta hoy está manchado soy yo. ¿Eso no se borra del registro? Solo quiero circular tranquilo por la vida. Se borra, o sea, lo que pasa es que se tiene, por lo que está diciendo el oyente, el televidente, digamos, es un caso en el cual hubo una denuncia de carácter penal. Entonces, las medidas de prevención contra la violencia se tomaron dentro del marco de un proceso penal. Con lo cual, lo ideal sería que en el mismo proceso penal se requiera específicamente
el libramiento de las comunicaciones o los oficios pertinentes a la policía, claro, para que se deje sin efecto la orden de captura que se habrá emitido en su momento en el proceso, pero nunca se comunicó que cesó. Claro, quedó ahí. Entonces, en el proceso penal habrán liberado la orden de detención. ¿Y él puede hacer un pedido ahora? Por supuesto, sí, por supuesto. Sobre todo si se resolvió como nos cuenta, claro, es decir, que donde no pudo acreditarse su... No voy a una denuncia de abuso sexual, voy a una denuncia de falsa paternidad. Upa. Bien, entiendo, sí. La chica, la señora dice, el papá de mi hijo es fulano. Sí. ¿Sí? Juicio por alimentos. Sí. Cuota alimentaria provisoria. Sí. ¿Sí? Y empieza a recaudar. Sí. Pasó. Pasa el ADN, pasan 2 años, 3 años, y se demuestra que era el hijo que ella decía que era de fulano, no era de fulano. Sí. Se termina, obviamente, la cuota alimentaria provisoria. Obvio. Sí. Pero era todo falso. ¿Y todo lo que cobró hasta ese momento? Pregunto. Bueno, en general se tiene establecido que todo lo que se descuenta como alimento para un menor de edad no es retornable, digamos, no es repetible, se llama. Es decir, yo no podría reclamarle al beneficiario porque de nuevo, estamos hablando, cuando se tratan de alimentos provisorios son medidas de tutela anticipada, se llama. Sí. Ante visos de realidad, porque puede ser que la madre no sabía que no era el padre, porque probablemente haya mantenido relaciones sexuales con esa persona en un determinado contexto que la llevó a pensar que era efectivamente. Estoy pensando bien, digamos. Yo te voy a pensar mal. Por mi labor periodística, mi costumbre. Por supuesto. No, por supuesto. Pero digamos, se hace el reclamo, hay visos de realidad, se proveen las pruebas genéticas, mientras tanto paga alimentos provisorios. Eventualmente yo puedo hacer algún tipo de reclamo, probablemente no para que me devuelvan lo que pagué como alimento, pero sí para que me reparen los daños y perjuicios que esa demanda me pudo haber irrogado. Es decir, probablemente eso a mí me implicó que me llegue una demanda de filiación injustificada a mi hogar, yo estaba en pareja, me separó mi pareja, eso me acarrea problemas económicos o eventualmente daño moral. Entonces, eso sí puedo reclamar. Así como no puedo la restitución de la plata que me... Exactamente. Pero sí el daño moral. Pero probablemente el daño moral y patrimonial que esa demanda me pudo haber irrogado, ¿no? Pero ahí no se habla de falsa denuncia. No podríamos decir porque es una demanda en realidad, no es una denuncia propiamente dicha y no hay medidas cautelares, digamos, como en el caso de la denuncia por violencia o por abuso. Miguel, entonces. Digo Miguel. Respira. Que respire tranquilo. Veremos en qué punto está esto de la reforma del código. Por lo que se está manifestando es un proyecto que todavía no está presentado o si se presentó está en las postrimerías, digamos, de lo que sería la aprobación, pero la verdad que no hay una precisión específica por parte del ministerio, por lo menos en las notas que estuve leyendo, ¿no? Todavía, digamos, está en estado de proyecto. Bien. Bueno, doctor, ya sabe, si usted quiere hacer alguna consulta, hacer una denuncia falsa, acá tiene un especialista. Jamás. No, jamás. Al contrario. Ahí en la Torre Incone, piso 8, oficina 84, el doctor Ceró Faitini y Asociados. Así es. Tienen para todo. Claro. Alimentos, divorcio. Es más, le recomendaría a nuestro oyente que escribió a través de... que de hecho ahora nos está agradeciendo haberle hecho la pregunta, que se contacte con el doctor. No hay problema. Para ver esta cuestión. Bien. Gracias, Alejo. Alejo Ceró. Muchas gracias.